Bien, en nuestros estudios hoy nos visita un abogado que vamos a hablar del tema sindical, el tema laboral, la reforma de la cual se habla. Primero quiero decirles que es José Luis Ordóñez, que además es dirigente político de Más Valores, que en la última elección estuvo dentro de Juntos por el Cambio. Doctor Ordóñez, ¿cómo le va? ¿Cómo Muy anda? bien, Pedro, una ¿Bien? alegría de visitar. Bueno, gracias, igualmente. A vos que te conozco de chiquito, ¿no? Vos sabés que el otro día le decía a Buffone, al concejal del PRO, que el primer reportaje me lo hiciste vos cuando yo tenía 18 años. Estaba en la escuela secundaria. Era referente o era estudiantil del centro de estudiantes. Centro de estudiantes. Vos, cuando eras pequeño, estabas también ahí en tus primeros pasos en la política en la UCR, ¿no? Tal cual. Exactamente. Sí. Bueno, pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Bueno, a ver, vos sos abogado laboralista. Correcto. Y hay una particularidad, porque vos has asesorado a gremios y también a empresas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Porque se habla de la necesidad de una reforma. Se habla de que ustedes son los que se llevan toda la plata cuando hay indemnizaciones, la famosa industria del juicio. ¿Cuál es tu opinión o cuál es la realidad? ¿Qué pasa con los costos? ¿Por qué se resisten los gremios a los cambios? ¿Cuál es tu visión? Mirá, por lo general, valga la redundancia, se habla en general y nunca se va a lo particular. Y el problema está en lo particular. Entonces, cuando vamos a lo particular, sí, analizar esas frases hechas, ¿no? Como por ejemplo una estigmatización de lo que es el empleador, como que fuera, por ser empleador ya es negrero, es mala palabra, es una cuestión de cultural, los sindicalistas vendidos, o inspectores coimeros, o montones de cosas, ¿no? Los inspectores que son los del Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo, por ejemplo, o quien debe controlar y todo lo demás. Entonces, el tema es realmente analizar cuáles son las circunstancias, o los empresarios que siempre se quejan por la presión fiscal. O sea, lo que tienen que pagar de aportes es una suma sideral. Yo he tenido un emprendimiento, vendía mesas y sillas, un comercio, y tenía una empleada, la tenía como corresponde, pero realmente era muchísimo lo que yo tenía que pagar de cargas sociales. Eso es lo que fomenta el trabajo en negro. Y exacto, pero porque además hay cosas que son más que legales y nada, son cuestiones de sentido común. O sea, es fácil darse cuenta de que una realidad la tiene una gran empresa, otra realidad la tiene una pyme y otra realidad la tiene un comercio. Bueno, a ver, hablemos, por ejemplo, fuera de micrófono me diste un ejemplo de las empresas. Hay convenios de cuánto debe cobrar un trabajador, convenios donde hay empresas grandes que no tienen problemas en pagarlos, pero el taller de la esquina sí tiene problemas en pagarlo, esos aumentos que se dan. ¿Cuál sería la solución? Mirá, en eso, como hablábamos, ¿no? Justo antes de empezar, fuera de que están los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Donde si se reúnen las cámaras que los nuclean con el sindicato o las federaciones, bueno, terminan sacando un convenio y por más que muchos no hayan firmado, al estar firmado con las cámaras, se entiende de que es para todos. Para todas las pymes también, para las grandes empresas, exacto, para el taller de la esquina, el para el negocio taller de la esquina. Entonces, como decíamos recién, hay dos realidades distintas, porque una gran empresa, hablábamos del sindicato, por ejemplo, el ejemplo de SMATA, que son los mecánicos, o sea, una empresa automotriz tiene características, maneja otros valores, también por ahí tienen exenciones impositivas, un montón de cuestiones y que obviamente hace que llegado el momento puedan pagar determinado sueldo. Y distinto es de la persona que tiene su taller en el barrio y tiene 5 empleados, hace chapa y pintura o mecánica y bueno, enfrenta... ¿Y cuál es la solución? La solución es, una es la posibilidad de que, aparte de los convenios colectivos de trabajo,
que debiera tomarse ya en eso. Si bien en algunos convenios hay como por ramas, digamos, de acuerdo a la actividad se hacen otros convenios, por lo general no difieren mucho, es la posibilidad de que los trabajadores, delegados gremiales, por ejemplo, puedan hacer convenios directamente con las empresas, que eso hoy no es viable. No es viable, hoy no se puede hacer. No, en la práctica es imposible, porque hay fallas estructurales, por ejemplo la ley de asociaciones sindicales, que yo creo que se tendría que cambiar, porque... ahora están planteando esto de que el gobierno quiere aprobar, que se apruebe una ley que los dirigentes no pueden estar más de 2 mandatos al frente de un gremio. Eso es algo, digamos, no tan importante quizás a lo que vos planteás, la reforma. ¿Cuál es la reforma que hay que hacer? Para mí eso sería importantísimo. ¿Sí? Porque, te lo pongo en un sentido práctico, vos vas a discutir condiciones de trabajo, más allá de discutir también los salarios, y quien está discutiendo los salarios, por ejemplo, de tu sector, es un tipo que hace 30 años que no trabaja, o quizás nunca trabajó, heredó el sindicato por ser hijo de. Entonces, ¿cuál va a ser realmente la defensa que va a ser o la preocupación? Pero ¿cuál es la reforma que vos pensás que, además de esa, que debería tener la ley? Bueno, una es, por ejemplo, esto que te digo, de que se puedan hacer convenios por empresa. Sí. Del otro lado te van a decir, no, porque eso fragmenta el movimiento obrero, entonces la división, el obrero pierde fuerza. Mentiras. Mentiras, eso es una absoluta mentira. Inclusive, por eso digo, modificar la ley de asociaciones sindicales y adaptándola. Yo, por ejemplo, he sido delegado gremial de ATE, ¿no? Y inclusive he participado en la conducción provincial en algún momento también. Y ATE tiene un estatuto que es único, al menos en el país. Sí. ¿Qué dice este estatuto? Este estatuto dice que un delegado, si toma una medida de fuerza, cualquiera sea ella, debe ser acompañada por el sindicato. Y dice, bueno, ¿qué pasa si ese delegado hace cualquier cosa? También dice el estatuto que por mayoría simple de los que lo eligieron, lo pueden bajar al delegado. Pero hoy, en el resto de los gremios, no es así. O sea, vos si querés tomar una medida de fuerza, tenés que pedir permiso al sindicato. Entonces, cuando el sindicato te da el ok, recién podés tomar la medida de fuerza. Y esto, por eso yo digo, ir de lo general a lo que es la práctica, muchas veces un trabajador va a hacer el reclamo al sindicato y cuando vuelve a la empresa ya sabe que fue al sindicato. Claro, la convivencia. Y posiblemente al tiempo lo despidan. Bien, ahora, ¿cuánto le cuesta un trabajador? ¿Qué porcentaje a una empresa, a un empresario, a un comerciante? ¿Qué costo tiene tener un empleado en blanco? Además del sueldo, por supuesto, ¿no? Y yo te digo, lo llevaría al 80%. ¿Al 80%? Sí, porque a eso vos le tenés que agregar un montón de cosas, le tenés que agregar la ropa de trabajo, esa persona también tiene que tener un seguimiento de seguridad e higiene, claro. Y todo eso si vos lo prorrateás, te eleva totalmente los también costos. Está el tema de los seguros o la RT, ¿no? El famoso RT. Tal cual. Que ha sido, creo, un curro interesantísimo. Pero sin duda. Ahora se han modificado algunas cosas, pero realmente los trabajadores se vieron mucho tiempo perjudicados, porque por un lado te hablan de la industria del juicio, pero muchas veces había trabajadores que tenían determinado tipo de patología, como hernias de disco, varices, que son las más comunes, ¿no? Y bueno, como cuando se hizo la ley, las RT hicieron lobby, las sacaron del listado de las enfermedades profesionales. Entonces, al principio te atiende el RT, pero te dice, no, mire, esto es una enfermedad inculpable, y además creo que era preexistente, sígase atendiendo por su obra social. Claro. Y no solo no lo atienden, sino que no le pagan la indemnización. Entonces, el trabajador necesariamente se ve forzado a iniciar un juicio contra la empresa. Después te dicen la industria del juicio. Pero no, el trabajador lo puede hacer contra la empresa y contra la RT o contra la RT. El tema de los juicios, porque también es cierto que hay trabajadores, por supuesto con el patrocinio de abogados, que hacen juicio de la empresa y son eternos. Pasan años y años y años. ¿Cómo está el tema? Mirá, digamos, en cuanto al tiempo? ¿Cuánto dura un juicio? Mirá,
no hay una respuesta. ¿Por qué? Porque te voy a decir, ¿dónde? ¿En capital o en provincia? En capital dice que es más rápido, ¿no? Era. Ahora no. Y en capital tenés juzgados, ¿no? Pues es otro sistema. Y si te tocan los primeros juzgados, que son los más viejos, tardan 20.000 años, y si te tocan los juzgados que tienen números más arriba, tardan menos. ¿Pero por qué es eso? Pero, ¿Por la edad o porque tiene menos trabajo? Sí, pero los nuevos. Acá tenemos un problema de legislación y tenemos un problema de estas estructuras que hay enquistadas, ¿no? Yo no quiero caer en eso, muchos lo sintetizan diciendo casta, ¿no? Pero no es solamente el sector político, es el sector sindical, es la parte de las empresas prebendarias o que están teniendo una ganancia, y también la justicia, ¿no? También la justicia. Entonces, lo que no hay es una legislación que determine determinadas cuestiones. Yo te pongo un ejemplo de capital. Sí. Yo tuve un caso de un trabajador que trabajó 7 años. Ajá. Me cayó en esos juzgados que tardan un montón, pero además, bueno, me costó notificarlo, que esto, que lo otro. Sí, sí. Bueno, finalmente fallaron a favor, no me dieron la solidaridad que yo planteaba con otras empresas. ¿Y sabés por cuánto me salió la sentencia? ¿Por cuánto? Por 190.000 pesos. Claro, después de 7 años. De un trabajador con antigüedad de 10 años. Y no solo salió eso, sino que uno de los abogados, de los cuales no dieron lugar a la solidaridad, le ejecutó los honorarios, porque en capital lo pueden. Acá en provincia tenés beneficio de litigar sin gato, pero en capital no. Tuvo que pagar los honorarios al abogado sí, o sea que en total se quedó con de la empresa. Sí, se quedó con 150. Ahora, contemporáneamente, o sea, una semana de diferencia, sí, tengo otra sentencia de un empleado de seguridad, ¿está bien?, que había trabajado 1 año y medio, sí, y obtuve sentencia. ¿Sabes cuánto? ¿Cuánto? 8 millones de pesos. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por los juzgados? Porque también estamos hablando de Capital Federal. Capital Federal. Distintos. Sí, no hay jurisprudencia. Pero el tema es cómo se calculaba la actualización, cómo se calculaban los intereses. Ahora, ahí yo sospecho que los jueces arreglaron. Uno tiene esa sospecha. No, porque las cámaras van sacando fallos, por ejemplo. Fíjate que ahora hace poquito hubo un fallo de la Corte, sí, donde había un acta, no recuerdo el número exacto, donde vos capitalizabas mes por mes. Entonces tenías una actualización del 7.700. Claro. Inflación. Una cifra, ¿viste? Descomunal. Bueno, y todo el mundo aplicaba ese criterio porque una cámara había resuelto eso, lo había sacado. Bueno, ahora la Corte dijo que eso no, que es un disparate porque... Ahora, ¿y cuál es la solución? Y la solución es sacar una ley que establezca el mecanismo de actualización y que estén obligados a aplicarlo los jueces. Y con respecto al tiempo, porque también es cierto que hay empresarios que van buscando la manera de que el juicio sea eterno, ¿no? Para tratar de que el trabajador en el medio arregle y en vez de pagarle 1 millón le paga 200 lucas, un ejemplo, ¿no? Sí, pero por eso te digo, hay falencias que son del sistema. Mirá, te puedo explicar, para mí no es lo mismo, yo sí tengo que defender a un trabajador, por ejemplo, ¿no? Si tengo la posibilidad de tener un domicilio en capital, me voy a capital. Y no, ¿quién tiene que tener domicilio? ¿El trabajador? No, la empresa, o que haya prestado. Pero si es una empresa o que haya sido, por ejemplo. No puedo. No se puede. No sé, pero o por ahí prestaba servicios en capital, qué sé yo. Claro. O fue contratado en capital, son las 3 alternativas que te dan. Pero ¿por qué no quiero pleitear en provincia? Porque es más, no tarda más o menos lo mismo, son 2 sistemas distintos. ¿Pero cuánto es el promedio de un juicio? ¿Cuánto tarda un juicio? Mira, 4 años. Un juicio, si el profesional lo lleva bien, en 1 año y medio tendría que estar resuelto. 1 año y medio. Tendrá que estar resuelto. Bueno, conozco casos que son... Y yo tengo también de 10 años. Pero ahí es la empresa, el juzgado, ¿cómo No, es? son las circunstancias. A veces, si se te complica notificar a la otra parte, hasta que no la notificás, es como que el juicio nunca arrancó. Bueno, interesante para empezar esta charla sobre el tema gremial, ¿no? Y aparte te digo, por ejemplo, para que se tenga en cuenta, fíjate las cuestiones políticas, cómo influyen. Sí. La provincia de Buenos Aires, los empleados estatales,
en su momento tenían la RT. Claro. ¿Cuál era la RT? La del Banco Provincia. Ajá. ¿Está bien? ¿Qué ocurrió? Después en determinado momento dijeron, no, esto es muy caro, vamos a autoasegurarnos. Al principio estaba bueno porque se ahorraban de pagar un montón, pero después cuando empezaron a entrar los juicios, se complicó el asunto, porque las sentencias eran importantes. Entonces, se tomó una medida política, sí, no escrita en ningún lugar, por lo cual salió un fallo de la Corte de la provincia de Buenos Aires, sí, por la cual, para actualizar los créditos laborales, se utiliza tasa pasiva del Banco Provincia. Pero la mejoraron. ¿Y qué es la tasa pasiva? Es una tasa que es inferior a la inflación. Claro. Entonces, mientras más tiempo tarde el juicio, es mejor para el empleador. Claro. Entonces, eso es en cualquier ámbito, cualquier rubro. Sí, en cualquier rubro. Entonces, algunos jueces sacan fallos, que esto, que el otro. ¿Son apelables los fallos de los jueces laborales? No, ¿no? Sí, ¿sí? En provincia ante la Corte nada ante más. La Corte directamente. Porque hay tribunal, hay 3 jueces que están mirando. Ajá. En cambio en capital no, como es un solo juez, es un juzgado, hay una cámara donde hay 3 jueces que revisan. Ajá. Pueden confirmar, modificar o cambiar. Bueno, interesante, en la próxima charla vamos a profundizar este tema de los juicios porque es algo tremendo. Yo conozco casos de trabajadores, por ejemplo, del diario El Sol, sí, que no sé por qué siempre tardan años y años los trabajadores en cobrar lo que les corresponde. Un ejemplo te doy, ¿no? Sí, que conozco, porque son colegas o amigos, pero hay muchos rubros donde los juicios se hacen eternos. Sí, gracias por esta visita. Te agradezco. Te espero, sí, gracias, no hay problema. Muy amable. Nos vemos en la próxima.